Hola amigos, bienvenidos a su canal Inversionista Bursátil. Hoy les presento cómo invertir en el Standard & Poor's 500 con $7. Invertir en el Standard & Poor's 500 es una excelente idea para diversificar tu portafolio. Si además deseas agregar otro tipo de ETFs o incluso bonos, esto presenta un problema. En junio del 2025, un ETF que replica el Standard & Poor's 500 cuesta aproximadamente $600. Estoy hablando del IWV. Este ETF cotiza originalmente en la Bolsa de Estados Unidos. También lo puedes encontrar en México a través del Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, sigue costando lo mismo, el equivalente a $600 en pesos, 12 mil pesos aproximadamente. Y la opción que te presento el día de hoy es el IWV peso. Este ETF cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y cuesta solamente 120 pesos, 6 o 7 dólares. Esto nos ayuda a poder asignar de manera más eficiente los recursos a nuestro portafolio si deseamos incluir otro tipo de activos. Además de esa gran ventaja que es costar solamente 120 pesos, también tiene otra gran ventaja y es la cobertura cambiaria. A continuación, quiero presentarte dos gráficas. La primera, cómo hubiera sido una inversión desde el 2015 en este ETF y durante 10 años. Es muy interesante, podrás ver cómo se comporta tu capital y cómo va creciendo el rendimiento. También quiero ver en la gráfica cómo funciona la cobertura cambiaria y la gran importancia que tiene en el rendimiento de este ETF. Te invito a que continúes viendo este video. Y aquí tenemos la primer gráfica. En esta gráfica podemos observar cómo fue la inversión en el ETF IWV peso a lo largo de 10 años, iniciando en 2015, invirtiendo cada primer día del año 1,000 pesos. Tenemos aquí la inversión acumulada en esta columna y del lado derecho el valor de la inversión ya considerando esa inversión hecha. Entonces vemos que el día 2 de enero del 2015 comienza la inversión. Ese mismo día el valor es exactamente igual y conforme va pasando el tiempo se va agregando cada primer día hábil de cada año 1,000 pesos y vamos viendo cómo se va desarrollando. Es muy interesante porque vemos que los primeros años tanto la inversión como el valor de lo invertido es casi igual. Por eso en estos casos donde se invierte en acciones o en un ETF que contiene acciones, se recomiendan horizontes de mediano e idealmente de largo plazo. Al final, el día 2 de enero del 2024 se agregan los últimos 1,000 pesos para un total de 10,000 pesos. En ese momento el valor de la inversión son 19,462 pesos. Lo dejamos un año más para que sean los 10 años completos y entonces el día 2 de enero del 2025 tenemos un resultado final después de 10 años completos de 25,366 pesos. Es decir, el rendimiento fue mucho más del doble. Entonces podemos ver cómo se fue desarrollando esta inversión, aunque hubo momentos difíciles, hubo altibajos, como en este tipo de inversiones en acciones. Al final se obtiene un muy buen resultado. Ahora, con las gráficas siguientes voy a explicar la cobertura cambiaria que tiene este ETF, el IWV peso. Para eso tenemos que conocer los rendimientos del IWV en su mercado de origen. Aquí vemos en un periodo que seleccioné especialmente y ahorita vamos a saber por qué. Entre el 23 de marzo del 2020 y el 10 de abril del 2024, el IWV subió 130%
en Estados Unidos en su mercado de origen. El IVV comprado en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores solamente subió el 51%. Como vemos, es mucho menos de la mitad de lo que subió en el mercado de origen. Esto se explica porque en ese mismo periodo, entre marzo del 2020 y abril del 2024, el peso se fortaleció frente al dólar, es decir, el dólar bajó 35% desde 25 pesos hasta 16 pesos, como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Entonces, esa es la razón de que en la Bolsa Mexicana de Valores, en el Sistema Internacional de Cotizaciones, tenga un rendimiento menor. Cuando compras un ETF o una acción en el Sistema Internacional de Cotizaciones, el rendimiento depende de dos factores. El primero es el rendimiento natural que tiene en su mercado de origen el activo, y el otro factor es el tipo de cambio. Entonces vemos que en este periodo entre marzo del 2020 y abril del 2024 el dólar bajó considerablemente. Entonces, por eso, aunque el activo haya seguido creciendo en su mercado de origen, el tipo de cambio limitó ese crecimiento. En el caso del IVV peso no ocurrió por la cobertura cambiaria que tiene, y vemos que en ese mismo periodo, entre el 23 de marzo del 2020 y el 10 de abril del 2024, subió 163%. Eso es incluso un poco más que el mercado de origen, que volvemos a la gráfica, y es solo 130%. Y el IVV peso subió 163%. Gracias a esas coberturas cambiarias que tiene en su portafolio. De esta forma funciona y es una característica muy interesante. Quise ver especialmente este periodo de tiempo para poder explicar cómo funciona la cobertura cambiaria y que es una gran ventaja que tiene el IVV peso, además del precio reducido de 120 pesos. Finalmente, aquí está la gráfica del IVV y podemos observar estas etiquetas corresponden a los precios a los cuales se compró cada primer día hábil de cada año, y podemos ver que la primera compra, el ETF, en el 2 de enero del 2015 tenía un precio de tan solo 28 pesos con 32 centavos. Si medimos desde ese punto hasta el 2015, que es 115 pesos con 35 centavos, vamos a ver que el precio se multiplicó. Y aquí podemos ver cómo fue cambiando ese precio, y a esos precios son los que se hicieron las inversiones de la primer gráfica que vimos. De esa manera podemos observar que el IVV peso es una buena alternativa para configurar un portafolio de inversión en donde quieras agregar mes con mes un activo y que además quieras seguir diversificando en otros activos. Eso lo permite por el precio de tan solo 115. El último cierre el día 13 de junio fue de 120 pesos con 77 centavos. Bien amigos, pues esta es la información. Espero que te sea de gran utilidad. Te recuerdo suscribirte, activar las notificaciones, darle like y por supuesto estoy siempre muy atento a tus comentarios. Entonces te leo en los comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima.